Ya Pedro había conocido a Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús, hay cambio en tu vida. La persona no es igual, es diferente ya. Pedro ya había conocido a Jesús, pero no se había ido con Jesús todavía. Pero entonces, ¿por qué el Señor allí escoge esa barca? Mire, vamos a seguir leyendo más adelante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Palabra de Dios. Pedro estaba tratando de pescar toda la noche. Toda la noche, imagínese usted. Usted va al mar, se mete en una barca y va y está toda la noche echando redes y trabajando duro y tupido con ese frío, con esas olas, con todo lo que hay. Y cada vez que saca la red, son puras hierbas de esas que trae el mar, puras hierbas, pero no trae nada de pescado. Pero de eso vivía. Era el pan de día, era lo que llevaba a la familia. Él vendía eso y de ahí sacaba dinero para su familia, para su esposa, para sus hijos, para todos los que él alimentaba. O sea que no era una diversión como a veces decían vamos a pescar, sino era su trabajo diario. Y él ya había trabajado todo una noche y no tenía nada que llevarle a su esposa. Imagínese, usted llega a su esposo así y le va a decir a la mujer, de seguro le va a decir: te fuiste de parranda. No, pero estuve trabajando, el patrón no me dio cheque. No, eso es mentira. Te fuiste de parranda, si no trajera el cheque, así no iba a ir a Pedro. Pedro está limpiando las redes, dice la palabra de Dios. Imaginemos a Pedro. Pedro está cansado, agotado, toda una noche sin dormir, trabajando duro, y ya está limpiando las redes como diciendo: será otro día. Ya por hoy ya estuvo, no hubo nada, no hubo para el chivo. Vamos a comer tortillas con sal como lo hacíamos en el rancho, ¿no? Pero es todo, no hay más. Estaba agotado, cansado, pero sobre todo su estima estaba caída, su ánimo estaba caído. Y así están muchos de nosotros a veces. Cuando llegan los problemas, llegan las dificultades, venimos y alabamos a Cristo, y con las alabanzas que nos animan bien mucho, pues empezamos a tabricar y todo. Pero las primeras que tenemos un problema grande, ahí agachamos la cara y ponemos una cara de patito con las orejas del gatito ese que sale así para abajo, ¿verdad? Y se nos va todo el ánimo, se nos va toda la fuerza, como que no sabemos qué hacer. Y así estaba Pedro. Y aún peor, póngase los zapatos de Pedro. Pedro está lavando las redes y empieza a escuchar al Señor allí platicando. Él ya lo había conocido, pero no andaba con él. Pero lo empieza a escuchar y él está escuchando la palabra del Señor. Él está escuchando lo que Jesucristo está diciendo, pero ninguna palabra que está diciendo el Señor es para él. Él está diciendo a la multitud, les está enseñando, les está diciendo del reino de los cielos y todo. Pero Pedro estaba por un lado, estaba escuchando al Señor, y por otro lado estaba jalándole su mente diciendo: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a alimentar a mi esposa, a mis hijos? ¿Cómo yo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar los biles? Mire, si nos estresamos, ¿cierto o no? Un ex compañero mío de trabajo, cuando estuvo la crisis económica fuertemente hace unos años, un hermano de él se quitó la vida. Fue uno de los muchos que perdió su casa. No se salía todavía de su casa porque no tenía trabajo, había perdido trabajo. Seguía en la casa así aferrado, mientras que hacía el pobre, con hijos, esposa. De repente le cortaron la luz, de repente le cortaron el gas, le cortaron todo, absolutamente todo. Y cuando él estaba en esa situación, su hermano me estuvo contando, sale afuera y no entra, y la esposa manda a sus hijos a buscar. Y salen a la calle, lo buscan y no lo encuentran, y entran para adentro. Uno de ellos y dice: mamá, no lo hallamos. Pero el otro se va para atrás a la yarda a jugar y se encuentra a su papá colgado de un árbol. Se había quitado la vida.
el estrés, los problemas que tenemos. Hay gente que padece de los nervios y le caen los nervios de repente y ahí acontecen tantas cosas. Tengo un ex amigo mío de allá de Gene precisamente que se quitó la vida. Cayó en depresión profunda y en esa depresión profunda salió en una de esas noches y lo machucaron. Él se aventó, ¿verdad? Entonces a veces nosotros tenemos esos problemas tan grandes como estaba Pedro. Pedro tenía problemas grandes, sí tenía problemas grandes, y sin embargo ahí estaba escuchando la palabra de Dios, pero por otro lado estaba pensando en sus problemas. Como venimos al grupo de oración a veces, como vamos a misa a veces, estamos escuchando palabra, pero por otro lado estamos en el problema que quisiera solucionarlo. ¿Qué hago? Así estaba yo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Pero qué interesante que el Señor, cuando dice me voy a subir una barca, se sube a la de Pedro. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se sube? Porque el Señor sabe lo que Pedro trae en el corazón. Porque el Señor sabe lo que Pedro trae en su corazón. Y porque el Señor dice, mira, yo le voy a alimentar al pueblo. Le voy a alimentar ahorita, les voy a dar de comer, pero el postre, lo mejor es para ti. Así de sencillo. No le dice a Pedro eso. Pero en su dentro de sí el Señor le está diciendo, yo ya te escogí. Yo ya te hice un llamado en una ocasión. Y si tú y yo estamos aquí, es porque Él nos hizo ese llamado. Él nos escogió y Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y a Pedro no se lo está pensando el Señor. Pedro está escuchando. Mas el Señor no le dice nada. Sigue hablando y alimentando al pueblo. Por eso empecé hablando de las fiestas de 15 años, ¿verdad? Porque el Señor estaba reservando el postre para Pedro. Estaba reservando lo mejor para Pedro en esta ocasión. Porque sabía que Pedro lo necesitaba. Y si aquí vemos corazones que necesitamos de ese postre, de lo mejor del Señor, el Señor nos lo va a dar. Porque para eso nos ha reunido en este día. Para eso nos ha traído. No para dejarnos ir igual como estábamos. Por eso le dice al Pedro, cuando termina de alimentar al pueblo, ¿qué le dice? Echa las redes, vamos a lo hondo y echa las redes nuevamente y da. Póngase a pensar usted. El Señor mira fijamente a Pedro. El Señor no estaba volteando para allá diciéndole, arráncale para allá y vete a la mitad y órale. El Señor volteó y puso la mirada fijamente en la de Pedro. Y vio fijamente a Pedro así como yo la puedo mirar a usted. Y en ese momento le dijo, vete para lo hondo y echa las redes ahí. A tal parte, ¿verdad? Pero el Señor sigue mirando a Pedro. El Señor pone la mirada bien fija en Pedro. ¿Por qué la pone fija? Porque Él sabe lo que trae Pedro en el corazón. Y cuando el Señor le está haciendo contacto ojo a ojo a Él, le está diciendo, confía en Él. Haz la prueba. El Salmo 34 que dice, haz la prueba cuán bueno es el Señor. Le está diciendo a Pedro, haz la prueba. Sé, con esa mirada le está diciendo, sé lo cansado que estás. Sé lo agobiado que estás. Sé lo que te quieres dormir de ahorita. Sé que no aguantas tus fuerzas. Pero hazlo porque yo te lo estoy diciendo. Y qué maravillosa respuesta de Pedro. Que dice, pero Señor, ya anduvimos toda la noche y no pescamos nada. Como diciéndole, es una tontería, ¿verdad? Pero a veces las cosas de Dios parecen tontería para nosotros los humanos. Pero después de esas palabras, porque el Señor lo está mirando fijamente a los ojos, porque el Señor lo está mirando a Él personalmente, le dice, pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Porque tú lo dices, nomás lo voy a hacer. Quizás no puedo ya levantar la red. Quizás la voy a aventar y yo no la puedo levantar ni vacía, porque ya no tengo fuerzas. Pero lo voy a hacer porque tú estás diciendo. Y a ver qué pasa. Y leamos más adelante, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos.
Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Palabra de Dios. Por eso digo, Dios tiene lo mejor para ti. Dios tiene el postre para ti. Dios alimentó todo el pueblo, pero tenía el postre para Pedro. Y no nomás alcanzó Pedro, la palabra de Dios dice: de todo aquel que cree en mí correrán ríos de agua viva. En Juan 14, ¿verdad? Dice: correrán ríos de agua viva. ¿Por qué significa eso? Que si tú crees en Cristo, y si tú te vas con fe, mi hermano se va con fe, esa fe, esa creencia en Cristo camina con la cabeza en alto y va a derramar gracia sobre personas que estén cerca de Él. Así es la bendición de Dios. Tú y yo somos un vaso que está vacío y el Señor está llenándolo de su gracia, llenándolo de su bendición, llenándolo de su poder y de su espíritu. ¿Y qué pasa cuando ese vaso está lleno y todavía sigue vertiendo? ¿Qué pasa? Se está derramando. Ezequiel 36 dice la palabra de Dios en Ezequiel que donde corre ese río, que donde corre eso que se derrama, hay vida en las orillas, hay fruto y fruto en abundancia. Significa que todo lo que va tocando esa bendición va sanando, va purificando, va siendo libre, va siendo rescatado por la gracia de Dios. Y eso somos nosotros, ese vaso. Y eso es Pedro. Por eso dice que cuando Pedro le hace caso al Señor, no por sus fuerzas, porque él ya no podía, pero dice la palabra de Dios que fue tanto el pescado, que fue tanto que le llamaron a quién, a los otros. ¿Quiénes eran los otros? Era Juan, era Santiago, eran ellos, porque siempre andaban juntos. Eran ellos y cargaron la barca de Pedro, que no podía más, y cargaron la de Juan y Santiago, que no podían más también. Y ahora salieron allá a la orilla, y entonces yo le aseguro que salió Pedro y se acordaba que no tenía fuerzas. Salió Pedro y de volada se fue al primero y dijo: tremendo todo este pescado. ¿Y cuánto salió? Salió para todo el año, ¿verdad? Salió para tener alimentación para todo el año en su familia. Dios tiene lo mejor para ti y Dios tiene lo mejor para mí. Pero nosotros tenemos que hacer como Pedro. Nosotros tenemos que hacer como Pedro. Nosotros tenemos que decir: Señor, no tengo fe. Yo creo que nada pasa, porque ya he tenido este problema, esta dificultad, esta enfermedad por cierto tiempo, y yo creo que no, nada pasa. Pero porque tú lo dices, voy a confiar. Y ahí es cuando Dios derrama ese milagro grande. Vamos a cerrar esta cita con el texto que sigue. Dice: al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. Si se habían asustado, es porque nunca en su vida habían pescado tanto. Y el Señor reconoce, y Pedro reconoce al Señor, y lo vuelve a mirar ojo a ojo. Y Pedro baja la mirada y dice: Señor, apártate de mí. Como diciendo: no soy digno de todo esto. Pero el Señor le dice: no es porque seas digno, no es porque lo merezcas, porque el Señor a veces nos da cosas que no merecemos. A veces nos da cosas que merecemos, a veces nos da cosas que no merecemos. Pero esa es su gracia, su misericordia, como dijo la hermana. Y cierra este capítulo precisamente diciendo el Señor: de ahora en adelante te haré pescador de hombres. Pescador de hombres. ¿Qué significa ese último versículo? Significa que si tú le crees al Señor, si tú le dices como Pedro, nomás porque tú lo dices y recibes el milagro del Señor y recibes la gracia del Señor, entonces tú vas a pescar hombres allá afuera y le vas a decir: yo sé dónde está la solución a tu problema, mi hermano, mi hermana. Ven al grupo de oración de pescador de hombres, y ahí se derrama grandemente el Señor, ahí se derrama el Espíritu Santo del Señor, porque vas a dar testimonio del Señor vivo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, y si nos toca, mi hermano, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar a recordar que el Señor tiene lo mejor para cada uno de nosotros.